Aquí tienes 42 trucos ingeniosos del abuelo con WD-40 que casi nadie conoce y que funcionan de verdad. No era solo el aceitito para las bisagras, él lo usaba como aliado para limpiar, aflojar, proteger del óxido y resolver problemas del día a día en minutos. Eso sí, siempre lo aplicaba con cabeza, sin abusar y limpiando bien después, sobre todo en todo lo que pudiera tener contacto con comida, mascotas o niños. Limpiar los quemadores de la estufa. El abuelo sabía que el WD-40 no solo sirve para quitar chirridos, sino que es excelente para despegar grasa vieja en los quemadores. Cuando veía los quemadores llenos de cochambre, primero se aseguraba de que estuvieran fríos, rociaba una capa ligera de WD-40 directamente sobre las zonas con grasa pegada y lo dejaba reposar unos 5 minutos para que ablandara todo. Después frotaba con una esponja o cepillo, retiraba la suciedad y finalmente limpiaba muy bien con un trapo húmedo y jabón para eliminar cualquier residuo del producto. Resultado: quemadores limpios, sin grasa y listos para usar. Aflojar un cinturón de seguridad atascado. Si el cinturón del coche no recogía bien, el abuelo no lo forzaba, entendía que el mecanismo estaba sucio o reseco. Tiraba del cinturón lo más que se pudiera, localizaba la zona donde entra al panel y ahí aplicaba una pequeña cantidad de WD-40 directamente en el mecanismo de retracción. Esperaba alrededor de 1 minuto y luego tiraba y soltaba el cinturón varias veces para que el lubricante se distribuyera. La fricción se reducía, los componentes internos se liberaban y el cinturón volvía a retraerse de forma suave. Siempre limpiaba el excedente para que no quedara grasoso. Impermeabilizar zapatos. Cuando veía unos zapatos de tela o piel listos para la lluvia, el abuelo primero los limpiaba bien para quitar polvo y lodo. Después rociaba una capa fina y uniforme de WD-40 por el exterior, sin empapar, solo un velo ligero. Dejaba actuar unos minutos para que se formara una película repelente al agua y luego retiraba el exceso con un paño suave. Esto ayudaba a que la humedad resbalara y no se absorbiera tan fácil. Importante: nunca lo usaba en zapatos muy delicados o de lujo sin probar primero en una zona pequeña. Mantener a las aves alejadas del coche. Si los pájaros tenían su punto de reunión arriba del coche, el abuelo aplicaba una capa muy ligera de WD-40 en zonas clave como techo, bordes del cofre o retrovisores, siempre con moderación. Esa película dejaba la superficie más resbalosa, lo que dificultaba que las aves se posaran cómodamente. No exageraba en la cantidad para no dejar manchas y, después de un tiempo o tras lavar el auto, repetía la operación. Así lograba que los pájaros buscaran otro lugar donde pararse. Quitar insectos de la parrilla del coche. Después de un viaje largo, la parrilla quedaba llena de insectos secos. En lugar de tallar a lo bruto, el abuelo rociaba WD-40 sobre las zonas llenas de bichos y dejaba actuar unos minutos para que el producto ablandara los restos. Luego pasaba un trapo o esponja suave, sin dañar la pintura ni el acabado. Terminaba enjuagando con agua y secando para que la parrilla quedara limpia y con una ligera protección que hacía que la suciedad se pegara menos la próxima vez. Prevenir oxidación en cadenas de bicicleta. Para cadenas de bici que empezaban a oxidarse o para prevenirlo, el abuelo volteaba la bicicleta o la ponía en un soporte, giraba lentamente los pedales y rociaba WD-40 sobre toda la cadena, eslabón por eslabón. Dejaba que el producto actuara unos minutos para desplazar humedad y suciedad, luego limpiaba el exceso con un trapo. Eso creaba una capa que ayudaba a evitar óxido y corrosión. Después podía aplicar un lubricante específico para cadenas si quería un mantenimiento todavía más fino. Eliminar manchas de agua dura en hervidores, solo exterior o con enjuague extremo. Cuando había sarro, primero verificaba que el hervidor estuviera frío y vacío. En superficies externas manchadas, aplicaba una pequeña cantidad de WD-40, dejaba reposar unos 5 minutos y luego frotaba con un paño o esponja. En interiores o zonas de contacto con agua, si lo usaba, siempre terminaba con un enjuague profundo con agua y jabón varias veces, porque el producto no es para consumo. En la práctica, hoy es mejor reservar WD-40 solo para exterior y usar desincrustantes específicos para la parte interna. Quitar alquitrán de los zapatos.
Si pisabas alquitrán y la suela o el lateral quedaban negros y pegajosos, el abuelo primero raspaba con una cuchara o algo romo para quitar el exceso. Después rociaba un poco de WD-40 sobre la mancha, lo dejaba actuar un minuto y frotaba con un cepillo de dientes viejo o un trapo en movimientos circulares hasta que el alquitrán se ablandaba y se desprendía. Al final limpiaba el zapato con un paño húmedo y, si era necesario, con un poco de jabón, para quitar todo rastro de producto. Evitar que la arena se pegue a las sillas de playa. Para que las sillas no terminaran llenas de arena pegada, el abuelo rociaba una capa ligera de WD-40 en la estructura metálica o plástica, nunca en la tela, y la dejaba secar antes de usarla. Eso hacía que la arena se deslizara con más facilidad y no se quedara incrustada. Repetía el proceso después de cada ida a la playa o cuando veía que el efecto había disminuido. Quitar chicle del cabello. Cuando algún niño llegaba con chicle en el pelo, el abuelo no se desesperaba, aplicaba una mínima cantidad de WD-40 directamente en el chicle y el cabello inmediato alrededor, dejaba actuar alrededor de un minuto y luego empezaba a deslizar el chicle con los dedos o con un peine de dientes finos. Una vez fuera, lavaba el cabello a fondo con champú, incluso 2 veces, para eliminar por completo el olor y cualquier residuo. Truco rápido y sin tijeras. Mantener babosas lejos de las macetas. Para proteger plantas en maceta, el abuelo rociaba una película delgada de WD-40 alrededor del exterior de la maceta, concentrándose en la parte baja y el borde, nunca sobre la tierra ni las hojas. La superficie quedaba demasiado resbalosa para que las babosas subieran. Tras lluvias o riegos fuertes, revisaba y reaplicaba si era necesario. Desatascar cremalleras. Si una cremallera se trababa, el abuelo aplicaba una pizca de WD-40 sobre los dientes y el cursor, por ambos lados. Esperaba un momento y luego movía la cremallera suavemente hacia arriba y hacia abajo hasta que comenzaba a deslizarse con normalidad. Después pasaba un paño para retirar el exceso y evitar manchas en la tela. Ideal para chamarras, mochilas y bolsas de herramientas. Quitar crayones de juguetes de plástico. Cuando los niños pintaban juguetes con crayones, el abuelo rociaba un poco de WD-40 sobre un paño suave o directamente sobre la marca, frotaba con movimientos circulares hasta que la cera se disolvía y desaparecía, y luego limpiaba el juguete con un trapo húmedo con jabón para eliminar cualquier resto. El plástico quedaba limpio, sin rayones y listo para seguir en uso. Ahuyentar ardillas de los comederos de aves. Si las ardillas robaban la comida de los pájaros, el abuelo aplicaba una ligera capa de WD-40 en el tubo, poste o cadena del comedero, creando una superficie muy resbalosa que hacía que las ardillas no pudieran trepar. Procuraba no rociar cerca de las semillas. Tras lluvias o varios días, revisaba y reaplicaba donde hiciera falta. Así los pájaros comían tranquilos. Quitar restos de comida en bandejas de horno. Para bandejas con grasa y restos pegados, el abuelo rociaba WD-40 solo en la parte muy incrustada, dejaba actuar un minuto y luego frotaba con una esponja o cepillo suave. Una vez removida la suciedad, lavaba la bandeja con abundante agua tibia y detergente, e incluso daba una segunda pasada para eliminar cualquier traza del producto, ya que iba a usarse para cocinar de nuevo. Para suciedad extrema, añadía bicarbonato como apoyo. Lubricar puertas de garaje. Cuando la puerta del garaje hacía ruido, aplicaba WD-40 en bisagras, rodillos y rieles, con poca cantidad pero bien distribuida. Dejaba actuar y luego abría y cerraba la puerta varias veces para que el lubricante llegara a todos los puntos de fricción. Finalmente limpiaba el sobrante para que no escurriera. Repetir este mantenimiento cada cierto tiempo prolongaba la vida de los herrajes y evitaba ruidos. Facilitar el deslizamiento de cortinas. Si las cortinas se atoraban, rociaba una línea muy ligera de WD-40 a lo largo de la barra y usaba un paño para repartir y limpiar excedentes. Después movía las cortinas varias veces de lado a lado hasta que se deslizaban sin esfuerzo. Además, esto ayudaba a prevenir la oxidación de la barra en ambientes húmedos. Limpiar envases pegajosos.
Para frascos o envases con restos de adhesivo o suciedad pegajosa, el abuelo aplicaba WD-40 en la zona afectada, dejaba actuar un minuto y luego frotaba con una esponja. Después lavaba muy bien con agua tibia y jabón antes de reutilizarlo, especialmente si iba a estar en contacto con alimentos. Así recuperaba envases que de otro modo irían a la basura. Prevenir humedad en faros. Para ayudar a sellar pequeños puntos por donde se colaba la humedad, el abuelo aplicaba una capa muy fina de WD-40 alrededor de bordes y juntas del faro, por fuera, creando una barrera repelente al agua. Luego limpiaba el excedente. Cada pocos meses, sobre todo en temporada de lluvia, revisaba y reforzaba ese sellado. Quitar manchas de pintalabios del vidrio. Si un espejo o cristal quedaba manchado de labial, rociaba un poco de WD-40 sobre la mancha, esperaba un minuto para que el producto ablandara los residuos cerosos y luego frotaba con un paño suave. Al final limpiaba con agua y jabón o limpiavidrios para dejar la superficie cristalina y sin rastro de grasa. Dar brillo a plantas artificiales. Para plantas de plástico llenas de polvo, el abuelo no las tiraba, rociaba un poco de WD-40 en un paño y limpiaba hoja por hoja. Se llevaba el polvo y dejaba un brillo ligero que hacía que se vieran más vivas. Además, esa película retardaba que el polvo se acumulara tan rápido, alargando el tiempo entre limpiezas. Mantener hormigas lejos del comedero de las mascotas. Si las hormigas rodeaban el plato del perro o del gato, el abuelo creaba una especie de barrera alrededor de la base del comedero con una capa fina de WD-40, sin tocar el interior ni la comida. Esa zona resbalosa dificultaba que las hormigas subieran. Eso sí, limpiaba y reaplicaba cada pocos días y mantenía el producto lejos de donde el animal pudiera lamer. Quitar tinte de cabello de encimeras. Ante manchas de tinte en el baño, rociaba una pequeña cantidad de WD-40 sobre la mancha, dejaba actuar alrededor de un minuto y luego frotaba con un paño suave. Después enjuagaba con agua tibia y, si hacía falta, con jabón. En superficies delicadas, primero probaba en una esquina poco visible para asegurarse de que no dañara el acabado. Lubricar tijeras duras. Si unas tijeras se abrían y cerraban con dificultad, aplicaba una gota de WD-40 en el remache o punto de pivote, movía las hojas varias veces para que el producto penetrara y luego limpiaba el excedente con un paño. Recuperaban un movimiento suave y, además, se protegía el metal frente al óxido. Evitar que el barro se pegue a las botas. Antes de ir al campo, el abuelo aplicaba una fina capa de WD-40 en la superficie externa de las botas, sobre todo en la suela y la parte baja. Dejaba actuar un momento y limpiaba el exceso. Al caminar por zonas fangosas, el barro se pegaba menos y era más fácil de lavar después. Repetía el proceso cada vez que sabía que iba a pisar terreno muy sucio. Restaurar guantes de béisbol. Para guantes de cuero rígidos, rociaba una capa ligera de WD-40 sobre las zonas duras, frotaba con un paño para que penetrara y luego colocaba una pelota en el bolsillo, sujetándola con una banda elástica para que el guante retomara su forma. Con el uso y aplicaciones periódicas, el cuero se volvía más flexible y cómodo. Desatascar boquillas de la regadera. Si el agua salía despareja, rociaba WD-40 sobre las boquillas del cabezal de la ducha y lo dejaba actuar unos minutos. Después frotaba con un cepillo de dientes viejo para desprender sarro y suciedad, y finalmente enjuagaba con agua tibia. Repetir de vez en cuando mantenía buena presión y flujo.